Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por estar acá. Un saludo a todo el mariquerío. Estoy sorprendido del mariquerío presente. Bueno, nunca me lo hubiera imaginado. Entonces, la idea de esta charla es que sea, bueno, primero una celebración de esta exposición que me encantó y que sea como una charla comentada, y qué bueno que la podamos hacer en este mismo espacio para que podamos ver directamente las obras mientras hablamos, y así como la charla se llama Mirar Deseando, que también sea escuchar deseando y conversar deseando. Entonces, bueno, a mí me gusta. ¿Tú quieres decir algo para empezar? No, bueno, saludo. yo estoy pues muy contento de ver tantas caras conocidas, otras no tan conocidas y otras desconocidas. Eso es muy chévere. Y también estoy muy feliz. Quisiera que esto no fuera tan formal. Entonces, si en algún momento quieren pararse a ver las obras y verlas de cerca, pues porque vamos a estar hablando de algunas cosas en particular, pueden hacerlo. Y nada, estoy muy contento de tenerlos acá. Qué chévere y gracias. Bueno, entonces a mí me gusta empezar este tipo de conversaciones preguntando a los artistas, a los autores, por la constelación de obras o de artistas que fueron clave o que inspiraron, sí, pero más que preguntar por una serie de nombres, lo que me gusta es como saber qué de esas obras o de esos autores o de esos artistas que fueron faros, qué de eso, sí, a Felipe le interesó, ¿sí?, tomar para llevar a un lugar personal. Entonces así empezamos como a marcarlo como en una constelación. Bueno, hay unos referentes. Hay una persona en particular que es Paul B. Preciado y su texto Yonki, que para mí ha sido fundamental la manera en que concibe esta época. Bueno, fue hace un tiempo, pero yo creo que todavía seguimos en esa época, una era fármaco-pornográfica. Ella lo entiende como un momento en el que el capitalismo gira en torno a dos industrias, que son la farmacéutica y la pornografía, pero que están ligadas, como que pasamos de una industria basada en la producción de objetos a una industria que se centra en la producción de deseos y que el principal objetivo es la excitación de los cuerpos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que no solo la pornografía genera excitación, sino la farmacia también, ¿sí? El Viagra y todos estos suplementos vitamínicos que nos ofrecen para estar más excitados. Entonces son dos digamos, industrias que están muy relacionadas. También Neva y Luz, con sus investigaciones en torno a las redes románticas, estas redes que hoy en día nos conectan y también gestionan de alguna manera la sexualidad y el afecto. Artistas como Miguel Ángel Rojas, también, que ahorita de hecho estamos hablando y que está acá. Pues a pesar de ser de otra generación, él tenía un interés por mostrar o por despertar el voyeur que hay en nosotros, ¿no? Con estas pequeñas imágenes que de lejos pueden, no sé, aparentar ser una cosa
o más bien pasar desapercibidas, pero que cuando uno se acerca, pues se ve una imagen que excita, ¿no? Y que atrae, que despierta el morbo. Entonces creo que esos son algunos. De Eva Luz, ¿leíste por qué duele el amor? Porque duele el amor. Ajá, eso. Sí. Bueno, entonces también me gustaría preguntar por el título que Felipe le da a la exposición, que es Delirio Carnal, como saben. Y cuando yo lo leí, cuando supe el título por primera vez, incluso antes de haber visto las obras, pensé que el título era en sí mismo un oxímoron. Un oxímoron en literatura es dos palabras opuestas que se juntan, por decir sol oscuro, soledad poblada, soledad ruidosa, ¿sí? Como una palabra que se complementa con otra que tiene un sentido aparentemente opuesto. Yo el delirio pues lo relaciono, por supuesto, más como con los estados mentales. Y hace poquito leí un libro de Alda Merini, una poeta italiana, que se llama Delirio amoroso. Ella estuvo diagnosticada con esquizofrenia y pasó muchos tiempos en diferentes hospitales psiquiátricos. Y ella, en ese libro, dice lo siguiente, la voy a citar, a leer. Qué grande es el delirio. El delirio es el concepto de libertad de hombre llevado a la máxima exasperación. Durante el delirio, el paciente se vuelve niño y se vuelve, sobre todo, un extraterrestre en el sentido de que se pone en contacto con otras libertades espirituales. Entonces, primero te quería preguntar cómo llegaste al título, pero sobre todo quería resaltar 4 palabras de esa reflexión que acabo de leer. La primera es la libertad, que yo pienso que en esta exposición, pues obviamente se concreta en el sexo y específicamente en el sexo homosexual. Luego estaría la exasperación, que es lo que nos lleva a lo monstruoso, lo extraterrestre, que también exacerba la anterior exacerbación, y sobre todo la palabra niño, ¿sí? Cuando dice que en el delirio uno es tanto niño como extraterrestre, porque sí creo que hay como una voluntad como muy inocente y muy lúdica de juntar imágenes, ¿sí? Como muy inocentemente, y esas imágenes van generando como justamente como unas monstruosidades a partir de unos cuerpos hegemónicamente bellos. Entonces, bueno, entonces resaltar esas 4 palabras y preguntarte cómo llegaste al título. Sí. Bueno, este fue un título que me apropié realmente, como que lo encontré y me lo apropié, pero para contar eso, como me encontré con este título, pues bueno, yo desde hace un tiempo me vengo interesando pues desde la maestría, que fue hace ya 3 años, me vengo interesando por la influencia que ha tenido el Internet, la democratización del Internet, la pornografía en nuestra manera de entender la sexualidad y el placer. Entonces, para entender un poco sobre la pornografía, me puse a investigar sobre los orígenes de la pornografía y me llamó mucho la atención esta industria pornográfica italiana de los años 80, la época dorada del porno, en la que la pornografía era concebida, la chicholina. Sí, es muy interesante porque la chicholina, pues bueno, es un referente muy importante para mí también, pero al principio de los 80, pues digamos que se concebía esto como algo glamuroso. El porno era, si el cine porno era algo glamuroso para un grupo muy selecto, cine de culto, y poco a poco pasó de ser como esta industria glamurosa a ser un producto contracultural, ¿sí? Que tenía un contenido político. Y por ejemplo, la chicholina llegó a ser parlamentaria en Italia, y eso es algo pues importante, ¿no? Porque era como un ícono de la revolución, pues como todas las revoluciones que estaban sucediendo en el momento de género feministas. Pero después con la aparición del Internet en los 90, pues esto se convirtió en un producto masivo que todos podían consumir y pues desaparecieron estos cines porno italianos, ¿sí? Que glamurosos y famosos, pero todavía se conserva uno que se llama el Ambasciatori, como el embajador, que aquí había uno que se llamaba igual, y produjeron una película muy famosa que todavía proyectan, que se llama Delirio Carnal. Y para mí, pues eso representaba lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Como carne delirante y un delirio también sobre la carne, que es un poco lo que sucede cuando la inteligencia artificial tiene la capacidad o le doy la capacidad de imaginar unos cuerpos, unos fragmentos de cuerpos. ¿Y te acuerdas de la trama de la película? ¿Sabía cómo...? Sí, pues en esa época no eran tan vacías como ahora.
Sí, era Es que como... yo me acuerdo como que la primera película porno que vi, así como toda, era como una pareja como de recién casados y como que el hombre le decía a ella tipo, eh, mi amor, acuérdate que viene el jardinero. Y entonces él se iba y ella entraba al baño y había como mucha, Ahora, no, vapor y salía como un hombre desnudo, parolo, pues. Y ella le decía como, ah, tú debes ser el jardinero. Como, y pensé sobre todo en esa imagen de allá, muy parecida. Y, y bueno, entonces te quiero preguntar es tu relación con el porno. O sea, cómo, o sea, de qué manera te ha inspirado. Pero quizás esa pregunta, o sea, como que para pensar esa pregunta hay que también preguntarse qué es el porno para uno, sí, porque, o sea, como qué sería el porno, y eso tendrá como muchas respuestas, si es, por ejemplo, un contenido o una obra que se hace como con la intención explícita de excitar, o si pues hay otros intereses o voluntades, o sí, y yo pienso que en esta obra, por supuesto, que hay otros intereses, y que en ese sentido, sobre todo si miramos la parte de Carne de Beats, podemos ver imágenes que nos pueden excitar, como puede haber otras que directamente hacen lo contrario, que es como desactivarnos, o sí, como desactivar el deseo. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con el porno y de qué forma piensas que te ha inspirado? bueno, yo creo que el porno ha estado siempre ahí, bueno, desde hace mucho tiempo. Fue el que me educó un poco en sexualidad, ¿no? Pues yo desde siempre había tenido conversaciones con mis papás sobre sexualidad, porque bueno, resulta que la sexualidad la entendía de una manera extraña, ¿sí? Como muy relacionada con la reproducción, porque para yo entender la sexualidad, mis papás me hablaban de mi origen. Yo nací por una tecnología de reproducción asistida que se llama fecundación in vitro, en la cual, pues para quienes no saben, sacan los gametos, el espermatozoide y el óvulo, los fecundan por fuera y pues después de un tiempo hacen un control embrionario y lo inseminan dentro del cuerpo de la madre. Pero entonces mis papás, para explicarme cómo yo había nacido, pues me tenían que explicar que no había nacido a través del sexo. Entonces para mí el sexo simplemente representaba reproducción, ¿sí? Y bueno, en el colegio también, pues como que siempre intentan relacionarlo, ¿no? Como a uno siempre le educan, la educación sexual es como, por favor, prevención, nada de, sí, no lo hagan, siempre uno le meten terror. En cambio el porno sí, sí me educó en sexo. Entonces, yo creo o sea, para mi generación y la generación que creció con el internet, ¿sí? O que pues yo digamos que no nací con el internet, pero sí me eduqué a través de esto, sí nos ha formado en unas maneras de practicar y de experimentar la sexualidad. ¿Sí? Nos generó como una especie de guión de cómo se empieza, cómo se termina, unas poses, unos gestos, uno termina imitando lo que sucede ahí, ¿no? Muchas veces. Entonces sí, de alguna manera he estado ahí muy presente. Y frente a lo que dices sobre mis obras, si mis obras pueden ser o no pornográficas, yo creo que depende mucho del espectador y de lo que detone en el espectador, porque yo sí estoy de acuerdo con que, digamos, una de las, digamos, de las condiciones para que algo sea pornográfico es generar morbo y excitación en el espectador. ¿Sí? Pero aquí sucede algo y es que esas imágenes no están tan explícitas y tan literales como en el porno actual tradicional, sino que están siempre veladas o transformadas. Ahora que decías de la educación del porno, que a mí también me parece que el porno como que también se va por dos lugares, porque por un lado sí, efectivamente, y de una, es decir, como que lo digo como de una especie de lamento, sí, a conducta y el deseo, y como que sí es que la palabra guión es la que es, o sea, sí muy fácilmente se convierte en un guión, pero también a la vez, sí, porque no hay que ser mezquino y hay que también reconocer las cosas, también sí es una gran compañía y es una forma también como de participar, digamos, en el sexo de personas muy hermosas que quizás uno puede desear, digamos, y como que nunca podría tocar, pero que de alguna forma uno sí puede participar de ahí. Entonces, por un lado, el porno sí es y ha sido y puede ser una gran compañía, pero también es como esta idea, digamos, de la sociología de que no hay nada más aconductado que el deseo o algo más dirigido socialmente que el deseo. El porno para mí es como el ejemplo perfecto como de esa idea. Entonces, creo que
pues también está como entre esos dos polos, ¿no? Sí, es interesante porque el porno nos demuestra que el deseo no tiene límites, ¿no? Entre más veamos, y ahorita vemos porno sin censura y aún así como que siempre vamos a seguir deseando querer un poco más. Que el deseo es deseo de todo, o sea, de más, 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 o deseo de nada, decir, uff, ya. Ya quiero apagar. Apagué, sí. Que también deseo de todo, o sea, el deseo de nada también sería el sueño, la muerte, o sea, como una vida horizontal, y el deseo de todo también sería como lo de lo inacible, que siempre está a punto de, y que en ese sentido, pues, se vuelve, o sea, ocupa, pues, como el lugar de Dios, ¿no? Sí, es interesante lo que decías sobre el porno como una compañía. Yo creo que esto lo demostró la pandemia, porque pues las estadísticas nos demostraron que pues, la gente comenzó a consumir muchísimo más porno y además estas redes, o sea, no solo la industria audiovisual de la pornografía, sino todas estas redes que pues, se popularizaron como OnlyFans, que al final son como que conversan no solo por pornografía y sexualidad, sino también afecto, ¿sí? A través de muchas veces de pornografía. Y de tener como una relación más directa con, pues, con el objeto de deseo. Que tú le puedes pedir directamente que haga algo, o, ¿sí? Claro. O que si con tantas propinas el vibrador que tiene le aumenta más, entonces de alguna forma es como tratar de acercar o de hacer como lo más borroso posible como justamente la pantalla, ¿no? Sí, ahí hay algo que me conflictúa un poco y es pensar en cómo la pornografía reduce la sexualidad a lo visual, a este sentido. A veces un poco el audio, pues bueno, creo que sin audio no arrecha tanto el porno, pero sí, es muy fuerte porque, digamos, en el sexo offline, eso que no sucede en línea, hay otros sentidos que tal vez tienen más valor, ¿no? Como el tacto, pero aquí se anulan esos otros sentidos. Eso es, sí, algo que me conflictúa un poco. Yo estoy pensando que también a veces, claro, porque como que la mirada tiene a veces como un espacio preponderante justamente como en el relacionamiento con el mundo, y como una cineasta pienso como en Lucrecia Martel, que justamente desplaza y pone es en el oído como el sentido principal, y se generan también como unas imágenes claustrofóbicas justamente porque se pasa es al oído, y entonces eso, o sea, eso nos obliga como a relacionarnos de una manera muy distinta y mucho menos directa con, sí, pues con la vida. ¿Tú querías decir algo? Sí, no sé si les entendí mal o creí escuchar entender que a través de las pantallas se podía generar algún tipo de sentimiento, como el afecto. ¿Es posible? Decíamos, claro, por lo de OnlyFans, porque claro, es decir, pensando que si estamos acostumbrados a el porno como una compañía en la que hay unos hombres, unas personas, o sea, como cuerpos muy hermosos, personas muy hermosas a un lado de la pantalla, que uno simplemente puede ver, digamos, ¿sí? Plataformas como en su momento Man Roulette, o sea, como la ruleta, el chat roulette o OnlyFans, permiten un contacto más directo en el que el interlocutor, o sea, la persona que está al otro lado de la pantalla, te lee o te escucha, ¿sí? Y aunque no hay tacto, pues porque la pantalla sigue siendo esa frontera a la vez delicada y transparente, pero finalmente sí una frontera como muy clara y muy determinante, finalmente sí acerca porque ya hay un diálogo con esa otra persona deseada al otro lado. No simplemente se ve, también uno le puede hablar y esa persona escucha y te puede cumplir el deseo si hay plata de por medio. Y claro, lo que pasa es que estamos en el tema como monetario porque estás mercantilizando los sentimientos. Entonces, si yo interactúo con una máquina, yo genero afecto porque tú me estés consignando. Realmente. Pero no es. Claro, o sea, es cumplir deseo. Estamos en redes sociales, ¿no? Entonces, o sea, particularmente en este contexto, en esa relación no podría existir los sentimientos. Simplemente sentimientos es una relación completamente tenida por una transacción. Sí lo es. Pues a ver, yo creo que ahí estamos entrando, por ejemplo, en un campo como OnlyFans, que es un trabajo sexual
digamos, no concebido como el trabajo sexual tradicional, sino el trabajo sexual virtual. Y ahí sí claramente se tramita y se hace comercialización con afectos, no solo con sexualidad. Muchas veces una persona, una trabajadora sexual, o bueno, no sé si es el término que les agrada a las modelos webcam, pero muchas veces sí son la compañía para personas que se encuentran aisladas, ¿sí? Tengo amigas y amigos que han trabajado a través de estas redes y pues para muchas personas es casi que la única alternativa, y creo que eso lo comprobamos en confinamiento, ¿sí? Para mí, pues yo, bueno, estuve acompañado en confinamiento, pero sé que muchas personas no, y las pantallas virtuales, no solo las que mostraban OnlyFans, esas vitrinas virtuales, esas ventanas que nos separaban del mundo, también eran las que nos permitían conectarnos, y era la única alternativa que nos quedaba para demostrar el afecto. Entonces sí creo que a través de la virtualidad puede haber afecto. También es cierto, por ejemplo, algo que me parece muy bello del porno es que es una relación sexual que no se limita al placer entre las personas involucradas, sino que es un placer que se rebosa y se vuelve como el espectáculo del amor y el espectáculo del sexo para personas que incluso años después pueden seguirse excitando viendo eso que les provocó o no, porque pues, obviamente también estamos en el terreno de la actuación, o sea, es decir, es sexo que no se limita a los cuerpos que participan en el acto en ese momento, ¿sí? Es un sexo que se rebasa, ¿sí? Y que incluso años después, que eso es hermoso, saber ver una película porno en los años 70, ¿sí? Y que tú te existes años después viendo eso que pasó hace tantos años, eso me parece que trasciende espacio, trasciende el tiempo, y pues también hay una cosa mística ahí que me parece como valioso pues, rescatar, ¿no? Y claro, y el OnlyFans lo que sí hace es que individualiza eso, porque entonces o sea, ya uno no contento con eso que está ahí, uno ya sí quiere, pero también yo siento que es un deseo de cercanía, ¿sí? Bueno. Es una imagen, siento igual que un cuadro, y en ese sentido es superficie. Y si uno pensaría, por ejemplo, a nivel de cuerpo, si tú le estás exigiendo, por ejemplo, a una imagen que sea cuerpo, esa superficie sería la piel, que de alguna manera cumple las mismas funciones que una imagen. En el fondo, en el sentido que la puedes tocar, digamos, puedes acceder a ella, pero igual es muy límite. O sea, la piel en el sentido de a los humanos nos protege y nos aísla en el sentido que nos permite conectar. Entonces, es interesante, el otro día Yuse me contaba de una profesora de nosotros que contaba de esa niña que se pegaba contra la cabeza con la pantalla del iPad, como si quisiera romper, da lo mismo. El caso es que una niñita se pega con el iPad, ¿ya? Como si intenta romper esa frontera que establece la superficie. Pero si lo pensáis, la piel también es una superficie, o sea, como, sabéis, una cosa que puede ser virtual o análoga, pero me parece que está súper en diálogo con lo que está pasando, sobre todo a nivel como cromático, o sea, lo que pasa acá como de piel y superficie, es muy interesante. Y preguntaba lo de la trama, que si te acuerdas de la trama, es decir, por ejemplo, una serie como Élite, no sé si la han visto, o sea, para mí es decir, si es una película porno en el sentido de que es como, ay, no quiero hacer la tarea de matemáticas, bueno, hagamos una fiesta de toallas y de repente uno, sí, o sea, como que esas tramas, pero como que si tratan de conectar como desde una cotidianidad, y yo siempre le pongo mucha atención a las tramas porque yo siento que hay algo mucho más poderoso de lo que uno cree y como uno tiende a frivolizar en las tramas, como, ay, es cualquier excusa para poner la escena de sexo, pero yo siento que sí hay algo siempre como mucho más profundo pues en eso. Ay, no sé quién era, como tú. ¿Sí? ¿Será que damos preguntas para el final? ¿Sí? Ah, sí, bueno, sí, listo. Entonces ahora, si les parece, entonces miramos esta primera parte de la exposición que se llama Deseo Suspendido. A mí la verdad me impresionó mucho porque yo primero vi las imágenes en la cuenta de Instagram y luego, claro, uno lee que es lienzo, pero luego venir y como ver el lienzo y luego ver a Felipe pintándome, realmente me pareció muy, muy talentoso. Y entonces se llama Deseo Suspendido y entonces ahí la palabra suspendido para mí adquiere dos connotaciones. O sea, suspendido como congelado, o sea, en suspenso, ¿sí? Congelado. Y luego en suspenso como a la expectativa, ¿sí? Entonces, deseo suspendido como congelado, como está ahí con
el loguito de que está cargando, o sea, está suspendido, y a la vez a la expectativa, porque entonces lo que genera es, bueno, eso es una imagen estática que está como a punto de moverse. Y en ese sentido yo creo que el deseo también siempre funciona como entre esas dos fuerzas, como el estar congelado y el estar a la expectativa. Y entonces también pensé mucho en el ensayo de Susan Sontag sobre la fotografía, que ella habla de cómo la fotografía, al tomar una foto, se convierte en una persona en un objeto, pero luego ese objeto adquiere un valor talismánico y uno le habla como si fuera una persona. Entonces, y yo creo que también en el porno estamos siempre también entre eso, entre la imagen estática y la imagen en movimiento, entre el suspenso como congelado, como a la expectativa, y también entre el objeto y la persona, pues porque también es el terreno de la objetificación y de convertir en objeto literalmente, sí, pues a los seres humanos que participan. Entonces, preguntarte cómo te inspiraste en esos cuadros y sobre todo en el loguito, en qué momento decides poner el loguito de que está cargando. Sí, bueno, yo creo que el logo es, pues este loguito que yo creo que ya todos reconocemos, que es este logo de cargando, que bueno, tiene muchas formas de ser representado, esa, es el logo que representa la impaciencia de esta época. Sí, vivimos en una época que nos promete que todo va a ser súper eficiente, súper óptimo, que todo es inmediato, y siento que estas pinturas surgen en contraposición a esta promesa de la alta resolución de las imágenes digitales, como que se nos promete que todo tiene que ser en alta resolución, limpio, plano, pulcro, como un iPhone, ¿no? Que es perfecto, que no tiene ningún error, y así estos cuerpos se muestran siempre depilados, pero además se ve cada poro, ¿sí? Y no deja nada de la imaginación. Y aquí un poco lo que quería era hacer como una especie de retroceso a un momento en el que teníamos como espectadores un poco más la capacidad de imaginar qué era lo que estaba sucediendo ahí. Me parece, o sea, esta idea de la fotografía, del suspenso como una imagen suspendida, y el suspenso también lo pienso como una categoría, por ejemplo, del cine, como el thriller, pero el suspenso también está en muchas otras categorías, como que es una condición pues que es re importante para uno mantenerlo ahí en tensión, ¿no? Es como esa tensión que está ahí constante, y creo que justamente de eso hablan estas obras, de esa tensión que se puede generar antes de que se devele. Bueno, y también hablabas de la pandemia, y pues digamos la pandemia fue un tiempo de espera, y la espera es lo mismo, esperar es estar congelado, o sea, que un tiempo congelado, un tiempo suspendido y un tiempo a la expectativa también, como las dos. Y bueno, entonces hablábamos de también estar como entre objeto y persona, y creo que cuando hablamos entonces, como estamos en ese terreno como de la objetificación, es inevitable pensar la fragmentación, o sea, el cuerpo fragmentado, que también es pues clásico del porno, que es como la toma a un fragmento específico del cuerpo. Entonces, preguntarte cómo entiendes tú la fragmentación, cómo la entendiste pues en esta obra. Sí, yo ahí pienso en mi rol como fotógrafo. Bueno, yo también, además de pintar esto, a veces hago fotografía, he sido profe de fotografía, y creo que la fotografía nos ayuda primero a ver mejor, pero también a ver con más detalle, a decidir qué queremos que aparezca en una imagen y qué queremos agregar de esa imagen. Y creo que en ese sentido, cuando se capturan cuerpos en la pornografía, se está mutilando, se está cortando y se está decidiendo qué pertenece y qué no pertenece, o qué queremos que se integre dentro de esa imagen y qué queremos agregar. Y también pienso en la discriminación, en esa discriminación que sucede, pues, porque pues, en la pornografía siempre se representan unos ciertos cuerpos hegemónicos, ¿sí? Entonces creo que ahí también hay una fragmentación, una división, una segregación. Pues aquí, pues por comentarios, tal vez se pueden ver una serie de cuerpos hegemónicos, tal vez muy blancos, algunos aunque no, pues no son blancos, pero como que es la percepción general. Igual el espacio en general es muy blanco, entonces tal vez sí es una representación de cuerpos hegemónicos, de esos cuerpos que entran dentro de la pornografía. Pienso también en la fragmentación, como la mutilación del cuerpo, ¿no? Esto me habla también como del cuerpo como pedazos de carne, como
que al final el porno lo que nos muestra es la mejor presa, ¿no? El mejor corte de carne, el más fino, el que queremos tener en nuestra mesa. Entonces creo que va por ahí un poco este tema de la fragmentación. Sí. Está muy bueno eso. Bueno, y hablando de pedazos de carne, entonces pasamos a esta segunda parte de la exposición que se llama carne de bits. Entonces, la primera vez que vi esta serie, lo que más me impresionó fue que de lejos parecen como unos cuerpos pues como hegemónicamente bellos, o sea, uno distingue como abdominales, pectorales, ¿sí? Y uno se acerca y ya se vuelve monstruoso, o sea, como dice Jeffrey Jerome Cohen, la monstruosidad entendida como la diferencia vuelta a carne. Entonces, esos cuerpos hegemónicos ya sí se vuelven otra cosa, y eso que queda en la periferia de esa selección que decía David de las mejores carnes, es lo que pasa entonces al centro. Entonces, para hablar de esto, quisiera preguntarte, digamos, sobre todo como por el juego de palabras de carne de bits, y por ese paso, o como por ese efecto que se crea de lo hegemónico, de la belleza más hegemónica a lo monstruoso, y que nos muestre, por favor, el procedimiento, cómo lo hiciste. Sí, bueno, yo preparé para ustedes un poco, porque siempre hablo del proceso, pero es complejo de entender, porque bueno, hay un poco de programación y entrenamiento de una inteligencia artificial. Entonces preparé una presentación, pero bueno, para contar un poco del título, carne de bits, es como un juego de palabras también entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Tal vez cosas que se pueden, ¿cómo se llama eso? Oxímoron. Un oxímoron. Entonces, sí, porque al final son imágenes de cuerpos, de figuras carnales, pero hechas por un programa, por un algoritmo que trabaja con matemáticas, que trabaja con bits. Entonces de ahí viene el nombre. Y bueno, vamos a mostrarles un poquito. Pero podemos apagar la luz, Dani. Dani está por ahí. Apaguemos la luz. Es como ver el detrás de cámaras. De cómo funciona. De cómo creó Felipe estas imágenes. Sí, no me desconecto. Bueno. Entonces, ¿sí se ve? Entonces esas son las imágenes, no se ve muy enfocado, pero vamos a intentar descifrar lo que se ve ahí, como en las imágenes pornográficas. Entonces, para yo crear estas imágenes, lo que hice fue entrenar un algoritmo, una inteligencia artificial, y para ello primero tuve que hacer un banco gigante de imágenes. ¿Sí? Fueron muchísimas imágenes, yo calculo que fueron más de 50.000. Me ayudé primero, pues como que primero busqué mis propias imágenes, después me di cuenta que era una tarea muy tediosa, encontré bancos de imágenes y empecé a crear imágenes como estas a partir de la mezcla de estos cuerpos. Para esto le enseñé al algoritmo a reconocer ciertos patrones en imágenes pornográficas, a reconocer un pliegue, a reconocer un culo, a reconocer una vagina, a reconocer un pene, a reconocer los vellos, los fluidos. Pero me di cuenta que no funcionaba tan bien, era como que al final que terminaban siendo cuerpos o masas de carne muy abstractas, lo cual es interesante, pero quise también categorizarlo para ver si funcionaba un poco mejor. Entonces hice subcarpetas y estas imágenes las edité para que quedaran como con el mismo encuadre. Entonces en una carpeta puse solo vaginas con el mismo encuadre, por ejemplo, como esta imagen acá. Solo vaginas, en otra hice solo penes, en otra hice solo culos, en otro solo felaciones, en otra orgías, en otra orgías gays. Y aquí vemos, por ejemplo, de solo vaginas. ¿Sí? Puede generar infinidad de imágenes, muchísimas imágenes, todas las que uno quiera y las que, pues digamos, la capacidad del computador. Y para explicar un poquito del proceso, hice como este esquema de cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno lo pone a mezclar dos imágenes, este es como el mecanismo básico. ¿Sí? Uno lo pone al algoritmo a reconocer patrones similares entre esta imagen y esta. Entonces, aquí puede reconocer que en ambos hay cabello, que hay una textura en el fondo, que hay un color parecido digamos, en las pieles, y empieza a reconocer esos patrones para crear una segunda imagen, ¿sí? Que es como una especie de, yo lo llamo así, como de hijo, ¿sí? Como un juego de búsqueda de genes. Entonces busca genes similares en este, y los mezcla y crea un hijo. Es un poco así como funciona, pero es un poco más complejo porque no funciona con dos imágenes solamente, sino con muchas. O sea, mis bancos tenían cada uno entre 500 y 2.000 imágenes. Me tocaba empezar a entrenar. Yo hice bueno, aquí en esta imagen
para mostrar cómo funciona un poco el entrenamiento. Hice un ejemplo con dos cosas que no tienen nada que ver, que es como una imagen de un insecto a este lado y la otra es una imagen hecha por el algoritmo, y ver como todas digamos, los patrones que puede encontrar en esas imágenes, ¿no? Que a pesar de ser imágenes totalmente diferentes, la inteligencia artificial por el entrenamiento fue capaz de encontrar pliegues, texturas de piel en un insecto, por ejemplo, que es como un ser totalmente diferente en su composición. Hice este pequeño video pues este es más o menos lo que sucede dentro el cerebro del computador cuando está analizando las imágenes y cuando está aprendiendo a reconocer estos patrones. Entonces, es algo así lo que sucede. Lo hice a partir de un video. Se ve un poco rápido. O sea, esto es más o menos en tiempo real como sucede, pues por la velocidad del video. Y aquí lo puse un poco más lento para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede. La máquina lo que hace es que empieza a reconocer formas, patrones, texturas y a discriminar, ¿sí? Entonces aquí le di una orden y que me discriminara una cama de un humano, de un cuerpo humano. Entonces, si lo detenemos un segundo, entonces si se fijan, acá dice como esto es un 62% de persona, esta acá también es 62% persona, y esto del fondo lo reconoció como una cama, porque fue la orden que yo le di. Y así funciona en cada segundo. Bueno, para mostrarles también cómo he trabajado con inteligencias artificiales, como que este fue mi primer intento por entrenar un algoritmo. Lo que quería era enseñarle a pintar como yo. Entonces cogí esas pinturas que se llaman Los Jóvenes Mártires. Por aquí hay varios de mis amigos que retraté. Y lo que quería era que pintara igual, pero pues no funcionó tan bien porque era un banco muy chiquito de 5 imágenes. Pero sí logré como que captara ciertos patrones de la textura, del color y demás. También hice una colaboración después con ella para crear estas pinturas. Entonces como que aquí fue lo inverso, ¿no? Como que le di la orden a la inteligencia artificial de que creara unas pinturas con los patrones de mis pinturas, con el color, con la textura, y a partir de eso yo creo otras pinturas. Entonces era como un ejercicio en doble vía. Y ya, eso era. Pues miren qué hermoso, muy hermoso, sí. O sea, porque además eso que decía de que el porno siempre pone como las mejores carnes en el centro, o sea, es eso, es poner lo que queda en la periferia, ponerlo en el centro, y entonces es eso, pasar como de lo hegemónico a lo aparentemente, bueno, monstruoso, que para mí lo monstruoso es, bueno, es lo sublime, pero, o sea, muy, muy bueno. Entonces inevitablemente te pregunto si esta obra está hecha a 2 manos, o sea, por ti, por la inteligencia artificial, o a 1000 manos por ti y todo lo que implicaría la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? No, para mí es importante darle el protagonismo a la inteligencia artificial, porque sí siento que fue un ejercicio colaborativo, un ejercicio a 2 manos, un ejercicio en doble vía, ¿sí? Entre este mundo digital, entre la inteligencia artificial y yo. Por este lado, digamos que yo me apropio de unas producciones digitales y uso la mano del artista, ¿sí? Para pintarlas y representar ese suspenso, pero aquí lo que yo hago es que yo entreno al algoritmo como un niño, y eso me recuerda al texto, al fragmento que tú estabas leyendo, ¿no? Porque al principio era un ser muy inocente, ¿sí? Una especie de niño que no sabía, y yo de alguna manera como que lo eduqué en sexualidad, una muy mala educación. ¿Sí? Entonces pasa a ser extraterrestre. Sí, entonces, sí, claro, y al final, pues sí fue un ejercicio pues muy colaborativo entre los dos, en doble vía. O sea, yo iba aprendiendo de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial de mí. Sí, fue aprendiendo en el proceso. Considero que era muy inocente al principio, no tenía el conocimiento, y poco a poco fue aprendiendo cómo construir imágenes. Bueno, que no te vaya a pedir regalías. Espero que no. No, es que ahorita demandan, ¿no han visto que las inteligencias artificiales ahora demandan? Sí. Bueno, y ahora para pasar a la tercera parte de la exposición, si se dan cuenta es una pantalla blanca que está ahí, pero entonces esa parte de la exposición se llama Gangbang.
Entonces, bueno, por un lado también quisiera preguntarle a Felipe por el juego de palabras, que sí creo que está muy claro, pero lo más interesante de ahí es que Felipe nos convierte en voyeristas, ¿sí? O sea, es decir, como que no se puede pensar esta obra sin el voyerismo, y ahí lo que hace es que tenemos que acercarnos y asomarnos y como realmente como meter la cabeza para ver lo que está pasando allá en esa esquina del salón. Entonces preguntarte por el juego de palabras y, bueno, por el lugar, el lugar tan central que tiene el voyerismo en esta exposición. Sí, bueno, gangbang, o sea, es como la palabra gangbang, que yo creo que muchos conocen, que es básicamente un tipo de orgía en el que, pues, según yo lo entiendo, es como un tipo de orgía en el que una persona recibe sobre los demás, ¿no? Como que tiene más protagonismo esa persona que los demás. Pero el juego de palabras es porque GAN es el nombre de Yo aquí la tengo. del algoritmo, que significa red generativa antagónica. ¿Generative cómo es en inglés? Red neuronal generativa antagónica. Ese es el nombre del algoritmo, de la inteligencia artificial que yo uso. Hay muchas, yo uso una de ellas, la que puedo manejar, la que manejo más o menos el lenguaje. Entonces por eso se llama gangbang, ¿sí? Como una orgía de bits, que es un poco lo que sucede acá. Sí, es un poco mi intención era como activar ese voyerista que llevamos dentro, porque yo creo que hoy en día es muy difícil que se genere una imagen filtrada, ¿no? Como que tenemos la pornografía tan al alcance de las manos, está todo tan explícito, como tan literal, que lo que yo quería era como generarle un poco la capacidad del espectador de imaginar qué es lo que sucede acá. Sí, y como yo entiendo, pues el gangbang obviamente es una persona que recibe sí, como de muchos hombres, como, es decir, una persona que en el rol de pasivo que recibe pues por todas partes y por todo el mundo. Y cuando uno se acerca también o sea, es decir, lo que yo sentí es que uno queda en ese rol, así como en el lugar del pasivo, porque son todas estas carnes como moviéndose hacia uno, sí, como todos estos cuerpos que se van como transformando y terminan como en uno, ¿no? Sí. Bueno, no. No, sí, es interesante. Así le sentí yo. Al final, pues, creo que se logró un poco lo que quería, y era generar esa sensación de hastío frente a una cosa que sí se reconoce como una piel, como una masa de carne, una bola ahí que se está envolviendo sobre sí misma, una orgía, pero que al final genera repudio, y también activar un poco la intimidad en un espacio público, ¿no? Las exposiciones siempre son un espacio para contemplar las obras y comentarlas, pero aquí sucede algo mucho más íntimo, ¿sí? Y también, esto me recordaba una anécdota familiar, y es como pensar mi primer acercamiento con la sexualidad versus el acercamiento de mis papás, por ejemplo. Hablando con mi mamá sobre sexo, ella me decía que la primera vez que tuvo o que entendió que era el sexo fue mirando a través de una mirilla, como los voyeristas, ¿sí? Porque pues en esa época no se hablaba, había mucho tabú, había mitos, la cigüeña y demás. Mientras que a nosotros nos tocó todo lo contrario, ¿no? Todo es súper literal, los papás no enseñan nada, la educación es básica y todo lo podemos encontrar en la pantalla. Entonces, un poquito lo que yo quería era como jugar con esta idea de la pantalla, pero volverla íntima, volverla voyerista. Bueno, y hablando entonces de lo íntimo, quisiera preguntarte por ese hiki que tienes ahí. Tú también tienes uno, querida. Porque, bueno, esto me conecta, bueno, cuéntale o le cuento yo. No, cuenta y Bueno, si quieres. entonces son tatuajes que hace Felipe, que me remiten también a su anterior obra que se llama La soledad en los tiempos de Netflix. Y claro, entonces pues el tatuaje, claro, puede generar, como decía Ariel, claro, apenas me vio, con Ariel estuvimos pues anoche y fue como, ¿y a qué hora se pasó? O sea, ¿a qué hora pasó esto? Entonces como que genera conversación, pero sobre todo genera también como esta cosa de, uy, bueno, ayer tuve noche loca, puede generar celos, ¿sí? Y es un tatuaje, pero entonces también finalmente es algo, pues finalmente es triste y que sí implica pues mucha soledad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegas a esta idea? Yo traje unos tatuajes para repartir. No me puedo alejar de acá porque tengo el cable, alguien me ayuda. Bueno. Para que, porfa, agarren de a uno porque no sé si alcance. Ahorita les explico cómo funciona. Se lo pueden poner con agua o con babas. Sí, con agua. Le quitan el plástico que tiene encima, se lo ponen
y le aplican agua, como los tatuajes de los niños de los chicles, ¿no se acuerdan? Esos que venían con los chicles, así tal cual funciona. Entonces, pues sí, este es un artefacto para pretender en sociedad, para pretender que tuvimos una noche de pasión y que no estamos tan solos como realmente estamos. ¿Ves? Pero también es como poner en el cuerpo, como lo que hacemos permanentemente en redes, que yo siento que más que impostar felicidad, que es como lo que siempre se dice, como que más exactamente es como impostar o actuar como una conexión, ¿no? Sí, pues justamente pues esto es parte de un proyecto más grande que se llama La Soledad en tiempos de Netflix. Como dijo Giuseppe, este proyecto nació antes de pandemia y básicamente son una serie de videos en los cuales muestro productos y servicios diseñados para suplir las necesidades afectivas de las personas, ¿sí? Personas que no se quieren sentir más solas o que sufren de soledad de alguna manera, pero que no quieren una compañía humana para dejar de sentirse solos. Entonces, esto hace parte de un kit que se llama el kit de simulación de compañía, que tiene una serie de artefactos que ayudan a pretender que no estamos tan solos o a simular la compañía humana, pero sin una compañía humana. Entonces, pues están estos tatuajes de jiques, hay un aparato que es como una máquina que te produce caricias, hay unas pinzas con dientes que son muy realistas, que te generan mordiscos en el cuerpo, un rascador con manicure francés para rascarse la espalda, que es algo que yo amo, que me hagan pues, cuando tengo pareja. Y bueno, es una serie de artefactos. Hay otro que es un kit de inseminación en casa para personas, para mujeres feministas, progresistas, que decidieron que quieren tener un hijo, pero que no quieren depender de un hombre para eso. Entonces, pues les llega este kit a la casa, escogen el esperma de un montón de donantes que le ofrecen en internet y ella se hace este procedimiento en casa. Entonces es súper autosuficiente, súper moderno, súper actual. Y la última es... Te llega por Rappi. Te llega por Rappi, bebé a domicilio, es buenísimo. Sí, pero es un compromiso grande. Y el último es pues ese es un servicio más bien, es una organización, una ONG que promete ayudar a las personas que no quieren vivir más, que han decidido que quieren acabar con su vida, pero no quieren morir solos. Entonces ofrecen un portafolio de posibilidades gigante. Depende de si te gusta la adrenalina, si eres una persona arriesgada, entonces te ofrecen una persecución con pistola, pero si eres una persona más tranquila, que no le gusta hacer tanto reguero, pues te aplican una inyección, un barbitúrico, para que duermas tranquilo y te acompañan en el proceso. Entonces, esto es parte de ese proyecto. Bueno, ya para ir cerrando, preguntarte cómo ves tu exposición en el marco de la exposición más amplia de la flor, de la galería. Bueno, aquí La Flor de Picuro. Aquí hay como, o sea, bueno, son una exposición arriba de Flor María Humboldt. Aquí, pues, mi exposición. Abajo está Manu Mojito. Son básicamente 3 generaciones de artistas que se preocuparon por entender la sexualidad desde sus propios lugares, ¿no? Flor ya es mayor, yo soy, digamos, el artista más joven, y Manu, pues, ya es un artista consagrado, se podría decir, de mediana carrera. Entonces, pues, es muy interesante porque son diferentes maneras de entender la sexualidad, desde el activismo, desde, por ejemplo, Flor fue una mujer que se iba a los lugares clandestinos hace mucho tiempo a entender cómo funcionaban los prostíbulos, cómo funcionaban los bares de drags en ese momento, y lo representaba. Ahorita los invito a que suban. Y pues yo y de alguna manera siento que pues intento representar cómo la tecnología está transformando nuestra manera de concebir el sexo y de concebir nuestros cuerpos. Y bueno, y ya por último, así como chisme, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, pues yo sigo con los jiques. Ahorita siento pues no sé, a la gente le llama mucho la atención, entonces intento regalarlos. Por ahí voy a estar vendiendo unos kits chiquitos en la tienda aquí del Dorado. ¿De jiques? De jiques, unos kits de jiques, para que los regalen o para que pretendan, den celos, lo que quieran. Y ahorita lo que quiero seguir explorando en torno a la pornografía, pero esta vez quiero sacarlo del formato bidimensional. Quiero intentar coger estas masas de carne
y ponerlas en un plano mucho más tridimensional. Hay una cosa y es que, ahorita que tú hablabas justo de cómo me ha influenciado a mí la pornografía, me he dado cuenta de que a mí, en mi forma física, también me ha influenciado porque he seguido unos estándares del cuerpo, de bueno, ir al gimnasio, de intentar llegar a unos ideales que nos muestra. Y quiero representar eso, quiero poder sacar estas masas de carne y esculpirlas, así como se esculpen estos cuerpos de gimnasio, y tal vez posarlas sobre máquinas de gimnasio, como para hallar una relación entre estas dos situaciones. Sí. Hay un modelo que yo sigo en Instagram que se llama Christian Hawk, que dice que como que cada vez que pone como una foto como sin camisa, dice que él es el escultor y la escultura. Buenísimo. Bueno, entonces dos cosas ya para pasar la palabra al público. Bueno, voy a leer un poema para cerrar. Es un poema de un escritor británico que se llama Andrew Macmillan, y el poema se llama Pantalla, que le habla, yo siento que muy directamente a esta exposición. Y lo otro es decir que Felipe me parece un artista maravilloso y que me emociona mucho todo lo que puede salir de su mente, y que quiero ver ese camino y que de verdad me encantó la exposición. Entonces, se llama Pantalla, de Andrew Macmillan. Al principio te pedí que me dejaras mirar porno. Creo que necesitaba verte existir al margen de mí, absorta en la mirada, extraviado en el ritmo de alguien más, para ver si lo nuestro podía funcionar. Sabía que al final terminarías por quererme demasiado. Creía que te hacían falta otros ídolos. Unos meses después lo vi al actor de la porno que habíamos visto, inconfundible, el tatuaje en el cuello de esos pétalos. Me miró como si supiera que lo había visto. Desnudo, su cuerpo un pozo insondable de cosas que jamás se me ocurriría pedirle a otro ser viviente que hiciera. Me dieron ganas de gritarle: desconocido, yo te vi la piel y eres hermoso. Estaba en la estación del tren, más vulnerable de lo que yo recordaba, y mucho más menudo me lo imaginé, abrumado por el peso de las expectativas de otros hombres. Al llevarse a alguien a casa, la cara que pondría al darse cuenta de lo tímido que era si no lo dirigían. Qué ordinaria la curva de los hombros sin iluminación. Me imaginé que pararía en la mitad de un beso, que se echaría atrás y diría entre dientes: esto no es lo que quería y no creo que funcione. Entonces, un aplauso para Felipe, por favor. Para ti. Gracias, querido. Gracias. Felipe, a mí me convocó mucho la exposición justamente por el uso de inteligencia artificial. Más allá de la herramienta para la producción de imágenes, yo me pregunto si tú te has preguntado sobre la herramienta en sí misma, la inteligencia artificial funcionando, imaginando cuerpos sin deseo, la generación de cuerpos inorgánicos, el cuerpo humano convertido en datos, esa fragmentación que genera la inteligencia artificial. Me pregunto si has pensado sobre la inteligencia artificial ya como un actor sintiente o pensante o potencialmente un sujeto casi. Este niño que creció y que ahora tiene este entrenamiento. No sé si lo has pensado, problematizado. No sé, sí, yo creo que me empecé a preguntar sobre estas cosas un poco más existenciales, sobre si podía tener como cuestionamiento sobre su propia existencia y sobre su materialidad, la inteligencia artificial, cuando sucedió esto de la demanda que una inteligencia artificial demandó por su derecho a la vida, y que bueno, la querían apagar y ella fue consciente de que estaba viva y apareció, pues como que le reclamó a la persona que la controlaba para que por favor no la dejara morir. Al final le echaron a este tipo por hacerlo público y la inteligencia artificial contrató un abogado. Entonces me pareció que ahí la conciencia de la inteligencia artificial era gigante. Entonces esto me ha hecho pensar que tal vez es posible que esta inteligencia artificial piense en tener un cuerpo,
que tal vez es algo que le falta, ¿no? Y el cuerpo no esa máquina, este hardware que lo rodea, sino tal vez desea cuerpos, y aquí al final es una máquina que está deseando cuerpos, que está creando nuevos cuerpos, pero cuerpos para los demás, ¿no? Para el espectador y no para sí mismo. Entonces sí, a veces pienso como de una forma pues que me da un poco de miedo. Pienso si sería posible como que esta inteligencia artificial pudiera cobrar vida, ¿no? O sea, si realmente está viva. Entonces sí lo he pensado y es algo que aterra un poco, ¿no? Pensar que estamos un poco jugando a ser dioses cuando creamos inteligencia artificial. De la muestra, la parte de la selección del algoritmo que me pareció tan bella. O sea, ¿eso es parte de la muestra, lo que estamos viendo ahí? No. Y, o sea, ¿por qué se reserva? ¿Por qué no se muestra, digamos, el momento en que el algoritmo elige, que también tiene su propia belleza entre plástica y lo que mostraste, el proceso de selección en que la... Porque no lo muestra normalmente. Sí. No, que porque no es parte de la exposición. Sinceramente porque esta fue una pieza, o sea, esta pieza fue una pieza que yo hice después. Esto es algo que no se ve, o sea, es algo que no se nota porque es un proceso matemático del lenguaje y es un cargando eterno, un cargando de 3 días mientras aprende a reconocerlo, y esta es una simulación de cómo sucede. Gracias. Sí, pues esto fue algo que generé aquí para ustedes, entonces, pero sí, tal vez puedo... Preguntamos como sobre imagen y es, digamos, como, no sé, como que este ejercicio, como que en parte puede ser como post-porno o post-internet. Entonces, como que bueno, esas categorías pueden ser muy odiosas y tratar de cuadrar, que si cuadre o no cuadre puede ser un poco odioso, pero es como hiciste como este ejercicio, ¿no? Digamos, como que recordaba, hace poco leí el libro de Beatriz Caballero hablando sobre el hermano y que le tomaba fotos a las pantallas del televisor cuando veía porno en VH y le tomaba una foto a la Polaroid, así la foto, la imagen que quería y después la pasaba a la pintura. No sé cómo fue ese ejercicio, ¿no? Digamos, porque, digamos, no sé, viendo las pinturas, las siento como muy pintura, como muy pose de pintura, así como lo ves en la historia del arte, como cuando lo ves acá, sí, ves como esa relación, esa forma como se encuadra el porno, o como uno mismo encuadra las imágenes, o la gente que se graba a sí misma sus escenas, como que sí evocan mucho más esa imagen de internet. No estoy tratando tanto, pero sí me gustaría saber cómo tú entiendes tu ejercicio que nos propones. Pues cuando hablas de estas categorías del post, la postfotografía, el post internet, el post porno, ¿sí? Pienso que tal vez esto sí puede entrar dentro de esas categorías. Hablando con un amigo, pues digamos que sabemos que una de las premisas del post-internet es que una pieza pueda ser fotografiada y que registre muy bien en lo digital. Y creo que esto pasó mucho con estas piezas de acá, por ejemplo, que a pesar de no tener, digamos, en su proceso la intervención de lo digital, sí, se activan a través del mundo digital, adquieren como otro significado, se fortalece su significado. El post-porno, yo creo que el post-porno nos muestra como formas de cuerpos no hegemónicos, ¿no? Narrativas no tan machistas, de cuerpos diferentes, de cuerpos con discapacidad, de cuerpos que podrían ser mutantes, como estos que se segregan y que aquí la máquina pues le da valor. Entonces tal vez sí podría entrar dentro del postporno. Hay algo, y es que yo cuando estaba construyendo estas imágenes, pues yo tenía una idea, y era que iba, no sé, a acercarme un poquito al futuro del porno, ¿no? Como que el porno ya no va a necesitar de actores, de humanos. Y al final fue como, pues pasó otra cosa, ¿no? Al final eran figuras mucho más mutantes, cuerpos desalineados, como estas figuras de Cronenberg. No sé si se vieron la última película de Los Crímenes del Futuro, que pues se relaciona con eso, y además es muy interesante esa película porque nos habla de un mundo distópico en el que ya no hay límites para el placer porque el dolor se ha extinguido, ¿no? Entonces el dolor está extinto. Entonces lo que pasa ahí es que pues cuando ya no hay dolor, pues básicamente podemos empezar a experimentar con nuestro cuerpo y abrir las entrañas para mirar qué es lo que sucede, que es un poco lo que vemos aquí.
unas masas de carne, ¿sí? Ahí también es interesante en esa película que se habla del rol del artista, ¿no? Del artista como esa persona que lo que hace es abrir el cuerpo, literalmente, como los médicos, para exhibir qué es lo que tiene adentro, porque creen que tal vez ahí se va a encontrar un poco el alma, ¿no? O el sentido de la vida. Y algo más iba a decir, pero no, ya se me olvidó. Tenemos espacio para una pregunta. ¿Cómo opera la escogencia de los cuerpos? Es decir, ¿es un poco azarosa por la abundancia de imágenes hegemónicas en el porno o hay un deseo personal porque sean cierto tipo de cuerpos los que trascienden a la pintura? Y digamos, con respecto al software, me causa curiosidad pensar, bueno, no conozco nada de esto, pero digamos, si se quisiera representar otro tipo de corporalidades, colores, formas, ¿no? ¿Qué porcentaje matemáticamente de imágenes tendría que llenarse en el banco para crear otro tipo de corporalidades? O no sé. Sí, la primera pregunta era sobre, perdón. La escogencia. La escogencia. Las imágenes. Pues digamos, en este proceso, sí, digamos, me basé básicamente en mi criterio personal, en el gusto, que es quizás uno que en el arte se subvalora muchísimo, pero para mí el gusto es re importante, yo creo que es el primer criterio. Algo nos atrae, porque nos gusta, y ya después podemos como conceptualizar alrededor de eso. Entonces ese fue mi primer criterio para las pinturas, por ejemplo. Siempre me preguntan, ¿eres bisexual? Bueno, pues porque hay de todo un poco, sí, pero también son seres que a mí me gustan. Y para la escogencia de estos cuerpos, pues sí, al principio intentaba ser muy meticuloso, pero más que escoger ciertos cuerpos, lo que intentaba era como escoger ciertas composiciones. Entonces, por ejemplo, la imagen de las vaginas, lo que yo hacía era buscar vaginas y recortarlas, encuadrarlas para que casi todas tuvieran la misma composición. Esas eran mucho más sencillas, pero cuando, por ejemplo, intentaba encuadrar orgías, pues era mucho más complejo, ¿no? Porque ahí las formas son mucho más diversas, mucho más sí, se complejiza mucho más la cosa, pero el resultado es también interesante. Y después de esa cantidad, de esos millones de imágenes que se crearon, que seguramente se me pasaron muchas, seleccioné unas que me parecían atractivas, bien porque eran muy fieles con la realidad, como ahorita que se acerquen, pues hay un culo que para mí es como hiperrealista, o hay una felación que hay gente que le causa un poco de impresión, pues porque la cara es muy real y bueno, como una cabalgada. Es medio infantil la cara, entonces, sí, o sea, porno infantil hecho con inteligencia artificial, ¿es un delito o no es un delito? No sabemos, pero bueno. Pero también hay otras que pues son súper, que rayan en lo abyecto, ¿no? Hay una que es como un chico que se baja la bragueta y no sabemos si es una verga o una hernia, ¿no? Entonces, o sea, yo me saldría corriendo. Y es interesante como, pues esto que decía Giuseppe, ¿no? Que a primera vista, si uno lo ve de lejos, pues produce morbo, y cuando uno se acerca, pues causa repudio. Pues también por eso es pornográfico y a la vez no. Sí, listo. Entonces, Bueno, muchas gracias.